Legislativo, ejecutivo, judicial. ¿Y eso qué falta? El cuarto poder. Los diputados de Unión por la Patria, Leopoldo Moró y Blanca Osuna, presentaron la semana pasada una denuncia penal contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por el operativo de requisas realizado en los ingresos a la ciudad de Buenos Aires en el marco de la movilización para rechazar la detención contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La presentación por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público apuntan contra Bullrich por los operativos ilegales realizados el pasado 18 de junio e incluye a los jefes de Gendarmería, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Para conocer más de ello, en realidad, estamos en comunicación con la diputada nacional Blanca Osuna. Hola Blanca, ¿cómo le va? Aquí la saluda Mailén. ¿Qué tal, Mailén? Buenos días, buenas tardes. Un gusto hablar con ustedes y la audiencia. Gracias a usted por contestarnos en estos días álgidos también, ¿no? De debates dentro del Congreso, así que muchísimas gracias por los minutos con nosotras. Contanos en principio qué es lo que identificaron en el operativo de seguridad ante la movilización en reclamo por la condena a Cristina. Una serie de conductas que en realidad vienen a sumarse conductas represivas por parte de fuerzas de seguridad bajo el mando de la ministra Bullrich, que además ejecutaron de un modo intimidatorio, coercitivo, controles absolutamente injustificados sobre quienes se mostraban en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner. Y digo que eran injustificados porque en realidad no daban a quienes se veían afectados por ese formato de requisas, de fotografiar documentos, listas, de filmaciones, de además control sobre carteras o mochilas o bolsitos que traían las personas para pasar prácticamente casi 2 días fuera de su casa. Y eran injustificados porque ante el requerimiento, ante las fuerzas de cuál era la razón, no la daban, y suponiendo que hubiese habido alguna razón, en realidad corresponde que actúen de otra manera, que efectivamente se labren actas, que se preserve la documentación que se recaba y que, digamos, se suscriba un formalismo que preserva a las personas y a sus propios intereses y derechos. Nada de eso efectivamente se realizó y nosotros entendemos que además hay una intervención sobre registros personales de quienes se movilizaron, hombres y mujeres de distintas edades movilizados, y que eso también contraría legislación vigente en la Argentina de preservación de datos, y también la ley de inteligencia que expresamente prohíbe la actuación bajo requerimientos del tenor que todo hace ver tuvieron las fuerzas que intervinieron. Esto es amedrentar y tener registro de nombres, apellidos de quienes se movilizan. Esto es inconcebible en una democracia y nosotros entonces lo que pedimos es que la justicia actúe. Además hicimos una presentación ante la bicameral de inteligencia, la Comisión Bicameral de Inteligencia, que tanto Leopoldo Moró como quien les habla integramos, y ya en el día de ayer, en una reunión que esa bicameral sostuvo, planteamos cuál era el tenor de nuestras preocupaciones, la denuncia que efectivamente habíamos hecho, y al mismo tiempo requerimos la intervención de la bicameral por estas razones a las que yo hacía referencia, que es justamente la actuación de las fuerzas contrariando la Ley Nacional de Inteligencia que prohíbe esas
acciones desarrolladas tanto por Gendarmería como por la Policía Aeroportuaria o la Policía Federal. Claro. ¿Y qué tipo de intervención es la que puede llevar adelante la bicameral, Blanca? En principio, corroborar que efectivamente se incumplió o se transgredió esta norma, ¿no? La ley que es la 25520 y específicamente en su artículo 4º. La verdad que eso lo que realizaría en el caso del desarrollo de la labor de la comisión es sumar testimonios, pruebas respecto a lo que efectivamente sucedió. Claro. Que la gravedad que tiene es que no es un hecho aislado, es un hecho que se suma a otras cuestiones que han venido sucediendo. Por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos, quien es el ministro de Seguridad, un ministerio que no existía, de Seguridad y de Justicia, es un comisario que fue el jefe de la Policía Federal durante el macrismo. Sí. Bueno, en ese marco, y estando esta persona, y lo doy nada más como un ejemplo, sí, es que un grupo de jóvenes, muy jóvenes, salió a hacer grafitis pintadas con la consigna Cristina libre, sí, fueron detenidos, aprehendidos, fueron además, cuando digo detenidos, estuvieron toda una noche en una comisaría sin ninguna explicación específica, y la verdad, bueno, fueron expuestos, y eso, digo, también si uno le suma a lo que ha sucedido con una concejal en Provincia de Buenos Aires, sí, o militantes políticos en Provincia de Buenos Aires, bueno, uno va viendo situaciones que se agravan en materia de contrariar reglas de juego básicas de la democracia. Cuando Cristina dice que estamos frente a una situación realmente crítica en materia de reglas democráticas, la que efectivamente es así, y me parece que no, y nos entendemos nosotros que no actuar en defensa de quienes representamos sería, la verdad, malo en todo sentido, sí, y generaría un descompromiso o una naturalización de una violencia creciente por parte de fuerzas del Estado, apañadas por ministras como la Bullrich o, sí, como el presidente de la Nación. Claro. Volviendo a la denuncia, Blanca, específicamente, ¿cuál fue la presentación? ¿Sobre el procedimiento que mencionabas antes? ¿Sobre los actos en concreto cometidos contra militantes que se acercaban en apoyo a Cristina? ¿Cuál es el contenido, digamos, más explícito, si se quiere, de la denuncia? El texto describe, cita además las definiciones y las opiniones y las pruebas en la voz de quienes estuvieron y se sintieron afectados, intimidados y coaccionados, y al mismo tiempo citamos las normas que entendemos son las que, por un lado, disparan o justifican el primer paso, que sí, es cumplir con la responsabilidad de funcionarios públicos, nuestra, pero al mismo tiempo advertir que se han transgredido normas que son vigentes en la Argentina y que eso ha afectado el interés y la integridad
personal de datos y física de personas, y es por eso que nosotros lo planteamos. Claro. 24 horas antes de esta movilización se realizó la reforma del Estatuto de la Policía Federal. ¿Qué implicancias crees que tiene para la ciudadanía? Yo creo que, cuando digo es una trama que se expande y que genera toda una serie de situaciones realmente graves, me parece que no fue casual que el día anterior se modificara Estatuto de la Policía Federal y que eso incluya un elemento que es la constitución de una policía específica de seguridad con un mandato muy detallado en la norma, que opera como policía secreta al mando de Bullrich. Claro. Creo que esas cosas realmente bueno, lo que hacen es sumar gravedad a todo un espectro de condiciones y de un contexto que yo entiendo y entendemos nosotros que lo peor es naturalizarlo, porque eso es de algún modo la razón y la justificación que, por ejemplo, gendarmes que atacaron y que pusieron en peligro, cuestión que permanece el peligro de Pablo Grillo, plantean como justificatorio de su accionar. Esto es naturalizar, ¿no? Nosotros hicimos las cosas como corresponden, es así como corresponde, y a partir de ahí despliegan y naturalizan ese tipo de accionar. La verdad que yo no tengo registro de actuaciones de este tenor y de estas características con detenciones, con trasladar a una persona que además está no en buenas condiciones de salud. Hay una advertencia además que no puede permanecer detenida. Sin embargo, hace ya prácticamente 15 días que está en la cárcel de Ezeiza una persona por haber manifestado su protesta frente al domicilio de un legislador. Digo, cuando a mí se me representan las situaciones que hemos vivido en otras circunstancias, donde no estoy diciendo que las acciones negativas de una justifiquen las acciones negativas de otra parte. Lo que estoy diciendo es que hay un límite de el accionar de las fuerzas de seguridad que debe primar sobre todas las cosas, y que los ciudadanos y ciudadanas argentinas nos debemos y tenemos el derecho de manifestar nuestras opiniones políticas o de distinto tenor y manifestarnos en protestas o reclamos como en la Argentina siempre ha sucedido. Claro. Pero bueno, al no suceder esto, yo creo que hay que estar advertido, sobre todo en un país donde la economía se va agravando en términos de la regularidad de su funcionamiento, el endeudamiento creciente, el incremento de la pobreza, los salarios que no alcanzan, las paritarias que no se validan, los lugares de trabajo que se cierran. Más miseria es más riesgo en todo sentido, ¿no? De vida, de muerte. Entonces, uno entiende que las posibilidades y derechos de reclamar frente a semejante tenor de injusticias debe preservarse. Podrán reglas claras de decir, bueno, hasta dónde puede ir una manifestación. En fin, yo creo que en ese sentido nuestro pueblo tiene memoria de cosas, y creo que es importante estar advertido que hay una intervención de las fuerzas de seguridad que tiene
un límite y un objeto y un objetivo. Sí. Y que revertirlo, transgredirlo es dañino para las personas concretas, pero también en términos más grandes para la democracia, ¿no? Uh-huh. Cambiando un segundo de tema y ya en breve te liberamos, Blanca. Bueno, sabemos que la semana pasada hubo paro nacional de docentes en las universidades públicas y uno de los reclamos fue la aprobación de la ley de financiamiento universitario, que esto se iba además a tratar el miércoles, pero no sucedió porque se levantó la sesión. ¿Qué es el contenido que propone este proyecto de ley y cuál sería el próximo paso en términos de la suspensión del día miércoles? En realidad es muy importante tener en claro lo siguiente. Uh-huh. Efectivamente se frustró una parte de la sesión, pero el objetivo de emplazar a las comisiones de salud, de educación y de presupuestos para que dictaminen en el caso del Garrahan y de su situación de sostenimiento, del mismo modo que a sus trabajadores, trabajadoras, y a la par las universidades públicas y su funcionamiento, su financiamiento para garantizar condiciones laborales, salariales de docentes y no docentes, y también asegurar la provisión de las becas. Uh-huh. que corresponden a los estudiantes y de gastos de funcionamiento, en fin. Sí. Eso sí se votó además con un número más que importante, más de los 2/3, uh-huh. Acompañaron lo que nosotros llamamos reglamentariamente emplazamiento, que sería el mandato a presidentes de las comisiones. En el caso de educación, que es tu consulta, sí. El presidente de la comisión es Finocchiaro, uh-huh. El ex ministro de Educación de Macri, y de presupuesto es el libertario Expert. Sí. Ninguna de esas comisiones está funcionando, con lo cual los proyectos se van acumulando y no se dictamina. O sea, uh-huh. Que el mandato fue con día y hora, y lo formulé yo, uh-huh. Este miércoles pasado, y fue votado y aprobado, con lo cual este martes 8 a las 16 horas se reunirán las comisiones y dictaminaremos para que en esas condiciones, con dictamen, uh-huh. pueda tener la Cámara de Diputados una sesión y respaldar el financiamiento finalmente de las universidades, un financiamiento necesario y Sí, perfecto. Blanca, te agradecemos muchísimo por estos minutos con nosotras. Seguramente volveremos a hablar en breve. ¿Cómo no? Gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes. Igualmente. Pasó así Blanca Osuna, diputada nacional de Unión por la Patria. Hablamos en principio de la denuncia realizada contra Patricia Bullrich por la violación de los deberes de funcionario público. Esto es lo que dice la presentación realizada junto a Leopoldo Moró, otro de los diputados de ese mismo bloque. Seguimos.